Para la siguiente parte vamos a deducir ahora específicamente cuáles son las propiedades de un gas ideal que se transporta a través de un ducto. Vamos a considerar que el flujo es isentrópico. De igual forma este fluido es adiabático, entonces es isentrópico. Para un gas ideal se cumplen ciertas relaciones. Vamos a tomar las siguientes. Esta primera ecuación representa la llamada temperatura de estancamiento, que bueno, recuerden que es constante a lo largo de todo el ducto. Esa variable sí es constante, al igual que el flujo másico. Y bueno, en este caso se calcula como la temperatura inicial más la velocidad del cuadrado entre 2 veces Cp. Y esto es constante para cualquier punto. Yo la puedo calcular a la mitad, la puedo calcular en cualquier punto de la tobera y siempre es constante T0. ¿Por qué? Porque si la temperatura disminuye, la velocidad aumenta. Esto tiene que ver directamente con la entalpía de estancamiento. Si disminuyo, por ejemplo, entalpía de estancamiento, significa que la velocidad aumentó, o viceversa. Bueno, se puede demostrar que para un gas ideal, esto es válido siempre. El cociente K entre K menos 1, más bien el cociente KR entre K menos 1 es igual a Cp. Bueno, ¿esto de dónde proviene? Proviene del hecho de calcular, pueden calcular el cociente K entre K menos 1, considerando que K es Cp entre Cv, o Cp entre Cv. A su vez sabemos que para un gas ideal, Cp menos Cv es igual a R. O Cp menos R también es Cv. Si combinan estas ecuaciones, vamos a demostrar que Cp para un gas ideal es K por R específica entre K menos 1. A su vez, de la velocidad del sonido a través de un gas ideal, recuerden que C es raíz de KRT, por lo que también C cuadrada es KRT. Estas dos ecuaciones se aplican para un gas ideal. Y en general la definición aceptada del número de Mach es velocidad entre velocidad del sonido a través del gas. Si yo sustituyo estas de aquí en la temperatura de estancamiento, vamos a encontrar una relación capaz de relacionar todas las propiedades de un gas ideal. Bueno, si la ecuación de temperatura de estancamiento la dividimos término a término entre temperatura, es decir, tengo aquí T0, la divido entre T, me queda T0 entre T entre T me da 1, y B cuadrada entre 2Cp entre T, me queda esto. Lo que vamos a hacer es tomar esta relación de temperatura de estancamiento entre temperatura, ¿okay?, y expresarla en términos de las demás variables. Yo voy a introducir número de Mach, voy a introducir R y voy a introducir las constantes K. Bueno, esta es la sustitución. Por ejemplo, bueno, sustituyan, B cuadrada se queda ahí, pero Cp lo sustituyo como Kr entre K menos 1, que está aquí, por T. Para este caso, este cociente de B cuadrada entre 2Cp vale K menos 1 entre 2.
por el número de Mach al cuadrado. Bueno, noten que es solo función de K, que es una constante, y de número de Mach, que establece el régimen de flujo. Bueno, ¿cómo surge esto? KR entre K-1 SP está aquí. Si quieren hacemos el álgebra. Vamos a hacer el álgebra. En la última ecuación, aquí yo tengo b cuadrada entre 2 veces k r entre k menos 1 por t. Yo sé que la b cuadrada la puedo expresar en términos de número de Mach. A su vez la c la puedo expresar en términos de KRT. KRT, ok. Entonces tendríamos b cuadrada que multiplica, el 2 lo voy a mantener ahí, multiplica 1 entre KR entre K menos 1 por T. ¿Cómo se relaciona T con la velocidad del sonido? Se relaciona como C cuadrado. Si de aquí despejo T también, T sería C cuadrada entre K por R. Entonces la puedo sustituir aquí. Esa T la puedo sustituir como C cuadrada entre K por R. Y bueno, noten que se cancela K por R y me queda K menos 1. Ahí me falta el 2. Ajá, entonces cancelen K por R. Esto con esto. Me queda B cuadrada entre C cuadrada, eso es número de Mach al cuadrado. Y me queda 1 entre K menos 1. Este K menos 1 se puede poner arriba. Entonces de ahí surge esta expresión. Y esa expresión aplica para cualquier gas ideal. Aquí se relacionan todas las variables de un gas ideal que es compresible. Se relaciona velocidad, CP, temperatura y número de Mach. En número de Mach viene implícita la velocidad del gas. Esa es la expresión. De esa expresión, recordamos, estábamos evaluando este segundo término. Entonces el cociente T0 entre T es 1 más la expresión que obtuvimos. 1 más esto. Y esta expresión representa entonces el cociente de temperaturas para un gas ideal. Yo lo expreso así porque recuerden que de esta expresión yo puedo calcular el cociente de presiones. Tengo P0 entre P elevado a un factor K menos 1 entre K. Entonces esta ecuación la vamos a usar. Y me va a servir para determinar todas las demás propiedades. Recuerden la ecuación del gas isentrópico. Como es gas isentrópico, recuerden me queda para presiones P0 entre P igual a T0 entre T a la K entre K menos 1. T0 entre T es la que acabamos de deducir, que sería esta. Entonces con esta expresión yo puedo determinar presión en términos de número de Mach solamente. Es análogo al número de Reynolds también en fluidos compresibles o incompresibles, pero en este caso usamos número de Mach. Yo puedo escribir también una ecuación en términos de densidad. También recuerden, tenemos que densidad
de estancamiento entre densidad del gas. Eso es igual a T de estancamiento entre T a la 1 entre K menos 1. Y T de estancamiento entre T ya la tenemos también definida en función del número de Mach. Entonces estas dos expresiones relacionan las propiedades del gas en términos de la presión de estancamiento y densidad de estancamiento. Solamente necesito conocer el número de Mach. Sí. Entonces basta con que yo conozca el número de Mach. En cualquier punto del ducto yo puedo determinar todas las propiedades. Hay que definir de nuevo las propiedades cuando el número de Mach vale 1. Si observan un caso especial de estas ecuaciones, es en el caso sónico, cuando el número de Mach vale 1. Ese caso está bien establecido y surge de ese concepto las llamadas propiedades críticas, que se llaman así. Son todas las propiedades del gas, sea densidad, temperatura, presión, etcétera, donde el número de Mach vale 1, es decir, cuando el flujo es sónico. A las propiedades críticas se les coloca un asterisco para denotarlas. Vamos a retomar estas ecuaciones que acabamos de deducir. La relación de temperatura y estancamiento entre temperatura, presión y densidad. Noten que si Mach vale 1, es común el término 1 más K menos 1 entre 2. Ese lo vamos a reducir. Si Mach vale 1, esto vale 1. Vamos a reducir el factor 1 más K menos 1 entre 2. Bueno, para reducirlo vamos a sumar aquí las variables. Esto es una suma de fracciones. Yo puedo sumar 2 entre 2, eso es 1, más K menos 1 entre 2. Y bueno, eso me queda 2 más K menos 1 entre 2. O bien K más 1 entre 2. Entonces, todos los factores dentro del corchete, aquí también, cuando Mach vale 1, valen K menos 1 entre 2. Y eso me permitirá calcular propiedades críticas. Se acostumbra en ese caso poner asterisco a las propiedades. T asterisco es temperatura crítica, P asterisco es presión crítica, densidad o ρ asterisco es densidad crítica. Es decir, el valor de esas propiedades cuando el número de Mach vale 1 o cuando el flujo es sónico. Y eso es igual a K menos 1 entre 2. Elevado, aquí no está elevado a nada, aquí está elevado a la K entre K menos 1 y aquí a la 1 entre K menos 1. Si yo invierto las ecuaciones y expreso T crítica entre T de estancamiento, P crítica entre P de estancamiento, etc., vamos a obtener estas relaciones. Aquí yo invertí, el K menos 1 entre 2 lo invierto para tener T crítica entre T de estancamiento. Aquí yo tengo P crítica entre P de estancamiento, densidad crítica entre densidad de estancamiento. Y esto es constante. Noten que es constante si la K vale cierto valor constante. En esta tabla es del libro de Sengel. Se representan los cocientes presión crítica entre presión de estancamiento, temperatura crítica entre temperatura de estancamiento y densidad crítica entre densidad de estancamiento para diferentes gases. Recuerden que nosotros teníamos una regla. Para gas diatómico usábamos K es 7/5.
es decir, 7 medios de R entre 5 medios de R. Para un gas monoatómico, la K vale 5 tercios. El aire es diatómico, por eso es que el libro de Cengel reporta el aire como 7 quintos, 1.4. Los gases monoatómicos tienen K de 5 tercios, por eso es 1.6, periódico. El libro de Cengel amplía estas reglas para vapor sobrecalentado, K vale 1.3. Y para productos como gases a altas temperaturas, como productos de combustión, esto vale 1.33. Esto, bueno, se puede calcular fácilmente. Los productos de combustión son dióxido de carbono gas, agua vapor. El vapor sobrecalentado es agua en estado vapor. Y está definido el Cp para el agua. Entonces, estos valores se obtuvieron sustituyendo en estas ecuaciones. Entonces es común usar esta tabla en lugar de hacer el cálculo completo. Pero si no tienen la tabla pueden usar las ecuaciones. Esto aplica para un gas ideal en la región crítica. Solamente cuando el número de Mach vale 1. Solamente flujo sónico. Okay. Y bueno, esto aplica en diferentes puntos. Por ejemplo, en una tobera subsónica, en el punto mínimo, se ha demostrado que en el punto donde el diámetro es mínimo, las propiedades en ese punto son las propiedades críticas. Esto porque el número de Mach vale 1. Tengo temperatura crítica, presión crítica y densidad crítica. En una tobera supersónica, esta es la garganta, la zona donde el diámetro es más pequeño. Y a su vez ahí también el número de Mach vale 1. Entonces, en ese punto las propiedades son las críticas. T crítica, P crítica y densidad crítica.